la maestra María del Pilar Fernández Cajasco, que nos va a aportar con su ponencia el tema alimentación para envejecer saludablemente. Muchas gracias. Pilar, ¿va a colocar diapositiva? Sí, es lo que estoy cargando. Estoy compartiendo mi pantalla. Muy bien. Voy a compartir la pantalla porque luego el PowerPoint se me atora. Entonces, las voy a dejar de ver un momentito, pero no hay las sigo problema. escuchando. Yo acá estaré para algo que sea necesario o que no se vea. Ustedes me avisan, ¿ok? Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación a la doctora Paula. Y bueno, sí, soy parte del Departamento de Medicina y Nutrición, soy nutrióloga y doctorante en salud pública. Y del tema que les quiero compartir hoy es justamente el impacto que tiene la alimentación en el adulto mayor. Pilar, se desconectó el micrófono. Así está el Teams. Sin problema. ¿Ahí ya me escuchan? Ahora sí, muy bien, escuchamos. Entonces, bueno, la esperanza de vida cada vez es mayor. En México estamos en poco más de 75 años y la Organización Mundial de la Salud ha mencionado que entre el 2015 y el año 2050 se calcula que el porcentaje mayor de personas mayores de 60 años casi se va a duplicar, es decir, del 12% va a llegar al 22%. Y en el año 2020 se señaló que el número de personas de 60 años o más superó el número de niños menores de 5 años. Aunque hemos estado hablando desde hace mucho tiempo de que está cambiando la pirámide poblacional y demás, el decir, de verdad son más las personas mayores de 60 que los niños que van a ser los que finalmente van a crecer y van a cuidar de estos adultos mayores, se vuelve un aspecto a considerar en las políticas de los países. En el año 2050 se calcula que el 80% de las personas mayores van a vivir en países de ingresos bajos y medios. Hace un momento mi predecesor hablaba, bueno, del derecho a los cuidados paliativos, ya hablaba la doctora Paula que si estos medicamentos para controlar el dolor, porque se mencionó que el sufrimiento y el dolor luego querían que la gente adelantara su muerte, eran caros y tenía que ver con temas de política. Pero bueno, también tendrán que considerar los países, sobre todo estos en ingresos bajos y medios, qué van a hacer con esta población de adultos mayores, que algunos tienen ya algunas enfermedades, ya no son económicamente activos, se generan unos escenarios que deberán de estarse considerando. También otro aspecto a considerar es que los entornos en los que vivimos las personas, y esto es desde el vientre materno, la niñez, la adolescencia, la adultez, o sea, todo este camino que recorrimos, combinados con las características personales, genéticas, estilos de vida, etcétera, tienen un efecto a largo plazo en la forma en que envejecemos. Entonces alguien podrá decir, ay, bueno, pero ¿qué importa si nació por cesárea o por parto? No, si empieza a haber diferencias. Si fue alimentando al seno materno o no, hay diferencias. O sea, si el país donde vivía o su entorno había mucha contaminación o había inseguridad alimentaria, etcétera, sí va marcando como una pauta de lo que va a suceder en la vejez. Y entonces lo que se busca es el envejecimiento saludable, ¿no? Porque este es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permita este bienestar en la vejez. Y se ha visto que la alimentación saludable, desde que somos jóvenes, también durante la mediana edad, tienen un papel muy, muy importante en la prevención de enfermedades que pueden presentar los adultos mayores. Entonces, tendríamos que estar hablando de la importancia de la alimentación desde la juventud,
porque desde ahí que ya tenemos hábitos alimentarios arraigados y empezamos a hacer ajustes, por ejemplo, aquí en la universidad lo vemos con los estudiantes que luego prefieren por irse de fiesta en la noche y comprar alcohol, no comer, o que sus presupuestos son limitados, o luego salen al entorno laboral y los trabajos implican estar muchas horas sentados, los tiempos de traslado son tan largos o le invierten tanto tiempo que entonces comen cualquier cosa por no planear su alimentación y todo eso empieza a generar como parte de este estilo de vida no saludable efectos, ¿no? Eh, pero si tenemos alimentación saludable, sí podemos prevenir enfermedades que se puedan presentar cuando somos mayores. También algunos estudios hablan que la intervención dietética puede retrasar o prevenir trastornos de salud relacionados con la edad y también con el deterioro cognitivo. Y entonces, en un país como México, que 7 de cada 10 personas adultas tienen obesidad y que la obesidad se asocia con la diabetes mellitus tipo 2, bueno, hacer estas intervenciones dietéticas se vuelven muy, muy importantes. Además, hay cambios fisiológicos al ir envejeciendo, ¿no? De entrada, disminuye el metabolismo basal, eso implica que vamos a necesitar menos energía. Hay pérdida de masa muscular y disminución de la fuerza, y entonces la sarcopenia se empieza a hacer presente en el envejecimiento de manera importante. También hay pérdida de masa ósea. Es frecuente encontrar problemas de osteopenia o de osteoporosis. Suelen checarse más las mujeres en estos temas, los hombres no mucho, pero bueno, también tendrían que revisar cómo están sus huesitos. Cambios en la composición corporal. Aunque una persona pese lo mismo, eh, suele tener en la vejez mayor grasa y menor cantidad de músculos, sobre todo si no hace ejercicios de fuerza, no levanta mancuernitas, etcétera, ¿no? Y la mayor parte de la población, al menos aquí en México, suele ser sedentaria. Y si aunamos que a 7 de cada 10 adultos, como mencioné hace un momentito, tienen problemas de obesidad, luego se presenta en esta etapa de la vida la obesidad sarcopénica. Hay también mayor prevalencia de enfermedades crónicas que se fueron gestando desde edades más tempranas y se siguen arrastrando. Muchas de estas enfermedades crónicas no han tenido un control adecuado y entonces, bueno, van teniendo efectos que van complicando más a las personas, ¿no? Por ejemplo, en caso de diabetes mal controlada, alguna amputación que luego le va a afectar la movilidad, etcétera. También suele haber presbifagia, que va a afectar la alimentación de las personas, y también hay disminución en los sentidos. El sentido del gusto y el olfato se vuelven muy, muy importantes en temas de alimentación. Necesitan más sal, por ejemplo, para que sepa la comida, o más dulce, pero a la vez luego porque tienen hipertensión deben de reducir el sodio, entonces se vuelve complicado. Y puse aquí también la disminución del oído, porque eso luego hace que las personas se aíslen un poco o no puedan socializar. Entonces, de pronto no consideramos este como un factor importante. Y puede haber fatiga. Entonces, ante este escenario, ¿qué podemos ir haciendo? Bueno, desde el punto de vista de la alimentación, hay algunas consideraciones de necesidades nutrimentales importantes. Les decía que se necesita menos energía y se estima que en el caso de las mujeres se requieren 7 kilocalorías menos al año, ¿no? Ya en los adultos mayores, y en el caso de los hombres 10 kilocalorías al año. Y alguien dirá, pues no es tanto. Pues no es tanto, pero vele disminuyendo después de los 65 este número de calorías, y entonces, bueno, es un número menor. De ahí se vuelve importante la calidad de los alimentos que consumimos. Otro aspecto a considerar es el incremento en la necesidad de proteína en términos de poder ganar masa muscular, pero no solo es comer la proteína, o sea, también necesitamos que las personas se muevan, que hagan ejercicio de fuerza para ayudar a ganar esta masa muscular. Y el consumo de sodio se recomienda que sea menor a 1500 miligramos al día. Esto, en términos de cuántas sales, es menos de 3/4 de cucharadita de sal. Pero ojo, no es que me come esa cantidad de sal en los alimentos, o sea, añadida. Aquí en esa cantidad de sal está considerada la que está como escondida en los alimentos. Esto, bueno, será importante así como un ejercicio, si quieren hacerlo de tarea. Si consumen productos industrializados, revisen las etiquetas.
y vean de los alimentos, y vean cuántos miligramos de sodio tienen. Y vamos a ir viendo que muchas veces rebasamos las recomendaciones de ingestas de sodio. También en esta etapa se vuelve importante la ingesta de calcio y la ingesta de vitamina D, sobre todo por el tema de los huesos, que los huesos estén en mejores condiciones. Y otro tema muy, muy importante en esta etapa es la hidratación. De pronto damos por sentado que todas las personas bebemos agua cuando tenemos sed, pero hay algunos factores de riesgo de deshidratación que señala la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que me parece importante poner sobre la mesa. Una es la edad. Las personas de más de 85 años suelen tener más riesgo de deshidratación. No quiere decir que los que sean un poco menores no lo tengan, sino que aquí se acentúa. Suele haber más deshidratación en las mujeres. El tomar más de 4 medicamentos, y algunos adultos mayores consumen varios medicamentos, y dentro de estos medicamentos, bueno, si toman diuréticos, laxantes, fenitoína, también es un riesgo de deshidratación. A veces hay baja sensibilización de los cuidadores de, pues nada más le dan la comida, pero a lo mejor en el resto del día no le ofrecen agua y el reflejo de la sed se ve disminuido. Entonces, también este será un aspecto a considerar, el ofrecer agua durante el día, no solo en las comidas. Cuando la gente está sola, luego no hay quien les recuerda que toma agua, o no tiene con quién platicar, y a veces el platicar hace que te dé sed. Entonces, ese es otro factor. El que haya, bueno, alguna patología aguda como fiebre, vómito, diarrea, que implique pérdidas de líquidos, algunas comorbilidades, que estos serían como los factores de riesgo. Hay otros aspectos eh, como importantes, bueno, si haces ejercicio intenso, la temperatura ambiental, etcétera, ¿no? Pero las personas que además tienen problemas de movilidad, bueno, a lo mejor ir y servirse el vaso de agua se les complica mucho. Entonces habría que buscar la manera de tenerles el agua de una forma más accesible. O si tienen déficit cognitivo, pues no, luego no beben agua, o no tienen los cuidados suficientes, o si vienen de estar en una cirugía. El alcohol deshidrata también, por eso es un factor a considerar, ¿no? Entonces, bueno, la hidratación también es importante. Y en las buenas noticias tenemos que hay evidencia de que la asociación entre el impacto positivo de la alimentación adecuada y la disminución de síntomas depresivos en personas mayores, también se ha encontrado una correlación entre la ingesta de alimentos que contienen vitamina B y la disminución de síntomas depresivos, y el consumo de ácidos grasos omega 3 y la disminución de síntomas depresivos. Entonces, digo, esto es bueno porque a través de la alimentación sí podemos ayudar a mejorar o a disminuir estos síntomas depresivos. A partir de la pandemia se ha hablado más o se ha puesto más sobre la mesa, al menos en este país, el tema de salud mental. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, aquí con los estudiantes de universidades, que a partir de la pandemia muchos refieren estar deprimidos, ansiosos, etcétera. Y piensan nada más en ir al psicólogo, pero no piensan en la alimentación. Y la alimentación también puede estar contribuyendo a que si no tienen una alimentación adecuada, no consumen alimentos con vitamina B o los ácidos grasos omega 3, etcétera, pues les puede estar contribuyendo un poco a estos síntomas depresivos. Entonces, la alimentación se vuelve como parte importante de los tratamientos. Y seguimos con las buenas noticias. Están los polifenoles y el envejecimiento cerebral. Los polifenoles tienen actividad antioxidante, también son neuroprotectores y le mitigan el estrés oxidativo, disminuyen la inflamación crónica. Eso en todas las personas. Pero en la etapa del adulto mayor, bueno, se vuelve importante en términos de cuidar al cerebro. ¿Dónde encontramos estos polifenoles? Bueno, en los frutos rojos, que en otros países les dicen bayas, el té verde y negro, las uvas, el cacao, las nueces y frutas y vegetales. O sea, el patrón de la dieta mediterránea, que es abundante en vegetales, sería como el ejemplo a seguir, ¿no? Y entonces a través de la dieta, sin tener que invertir en suplementos y demás, podemos obtener estos polifenoles. ¿Y por qué le ayudan al cerebro? Bueno, porque entre sus acciones aumentan la biodisponibilidad del ácido nítrico. Esto lo que hace es que haya vasodilatación, y al haber más vasodilatación se favorece mayor perfusión cerebral. Entonces, el cerebro está más irrigado, ¿no? Y de pronto creemos que comer mejor tiene que ver
a lo mejor con comer más carne o más productos de origen animal, y se nos olvida que los vegetales y las frutas son muy importantes. Entonces, por eso pongo aquí esta imagen del cerebro con sus frutitas, ¿no? Para recordarlo. Adicionalmente, cada vez se habla más de este eje intestino-cerebro, donde la salud de la microbiota intestinal se vuelve muy importante para diversas funciones del organismo, pero entre ellas, mientras mejor esté tu microbiota intestinal, ayuda a que los polifenoles puedan ejercer mejor su papel protector en el cerebro. Entonces aquí el cuidar a la microbiota intestinal se vuelve muy importante. Esto implicaría que, por ejemplo, consumiéramos alimentos probióticos, que son todos estos alimentos que tienen microorganismos vivos y que mejoran la salud del tracto intestinal, que son generalmente los fermentados como el kéfir, la kombucha, el tempe, el yogur, el chucrut, etcétera, y comer alimentos que tienen prebióticos. Los prebióticos son los alimentos que son altos en fibra. Y entonces, bueno, pues también ahí hay frutas y verduras, destaca los espárragos, la soya, los plátanos, el ajo, la cebolla, etcétera. Entonces volvemos con la alimentación con un componente importante en vegetales, en frutas y verduras. Obtenemos la fibra que se necesita, contribuimos a la microbiota intestinal, obtenemos los polifenoles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es parte de las buenas noticias. Se vuelve entonces importante la alimentación en el bienestar y en la salud del adulto mayor porque nos permite mantener la salud ósea, mejorar función cognitiva y mental, contribuir al bienestar emocional y puede favorecer cambios en la composición corporal, así como la prevención de enfermedades crónicas o, si no las podemos ya prevenir, por lo menos controlar. Y la acompaño de esta imagen de esta hermosa mujer que está haciendo ejercicio y que justamente tiene sus mancuernitas porque para fijar el calcio en los huesos y mejorar la salud ósea, necesitamos también este tipo de ejercicios, ¿no? Los que implican como carga de peso, ¿no? Y entonces tampoco es que vaya a dedicarse a la halterofilia la mujer, pero vemos que está sentada, bueno, no se alcanza a ver en la imagen, pero está sentada en una pelota de plástico para mantener el equilibrio mientras hace el ejercicio. Porque el equilibrio, bueno, luego también es importante para disminuir el riesgo de caídas, pero a lo que voy es que acciones que no son tan complicadas podrían ir ayudando a mejorar, junto con la alimentación, la salud de las personas y de todas las personas. También existen riesgos si la nutrición no es adecuada, ¿no? Entonces, bueno, riesgo de desnutrición, de sarcopenia. Aquí los nutriólogos luego nos fijamos mucho en si la pérdida de peso que tienen las personas fue no intencional, porque si su intención no era bajar de peso, algo está pasando, ¿no? Y luego en esta población a veces dejan de comer porque están tristes o solos o porque viven en inseguridad alimentaria, etcétera. Puede haber mayor fragilidad y riesgo de caídas, de mayor deterioro cognitivo y mayor vulnerabilidad o a las enfermedades crónicas o a complicación de estas. Entonces tenemos muchos desafíos en la alimentación de la persona mayor. Por eso está esta imagen en gris, ¿no? Estos son los desafíos. A veces hay problemas de masticación y de deglución, lo que desde la entrada, desde la vía oral, puede ser difícil que se pueda alimentar a la persona, pero siempre hay manera de solucionar. A veces hay pérdida de apetito que tiene que ver con esta disminución de las necesidades de energía, el aislamiento social, no nos gusta en general a las personas comer solas, problemas de movilidad para ir a preparar sus alimentos o conseguirlos o cambiar de un lugar al otro y decir, ay, estoy aquí, lo que me quede más cerquita como, ¿no? Problemas económicos, me parece que como hasta mi generación, más o menos aquí en México hay esquema de pensiones. A las generaciones que vienen más abajo, desde que empiezan a trabajar en su juventud, casi que van a tener que ahorrar para su retiro porque no van a contar con una pensión económica. Entonces, aquí en México, aunque hay esquemas de pensiones y hay un apoyo para adultos mayores mensual, no es suficiente para mantener el nivel de gastos de las personas, de necesidades básicas, de alimentación, de tener como un techo seguro. Y si ahora pensamos en que algunas de estas personas necesitan medicamentos, cuidadores, etcétera, el problema económico se vuelve un aspecto muy importante a considerar.
A veces hay enfermedades crónicas que lo que hacen es que deba de consumir, por ejemplo, en el caso de tiene hipertensión, menos sodio, pero también tiene diabetes, entonces disminuimos los hidratos de carbono, sí, ¿no? Y entonces, bueno, o tiene un problema renal, etcétera, ¿no? Entonces, se tienen que ir haciendo ajustes. Y además, algunos de ellos tienen polifarmacia y estos medicamentos también luego generan algunos efectos secundarios que en ocasiones les pueden quitar el hambre. Pero ¿cómo le hacemos? Seguimos con las buenas noticias. ¿Cómo le hacemos para mejorar entonces la alimentación? Bueno, de entrada hay que consumir alimentos ricos en calcio, y aquí en la imagen les muestro algunos, ¿no? Los lácteos, pero también están las proteínas, las almendras, etc. Consumir o suplementar vitamina D, tomar el sol es muy importante. Hay como tempranito en la mañana tomar mejor el sol, que además le cae luego bien a los huesitos tomar tu bañito de sol. Pero a veces es necesaria la suplementación de vitamina D. En países incluso aquí como México, que tenemos bastante sol, se ha visto que hay deficiencia de vitamina D en la población porque permanecemos mucho tiempo bajo techo. Entonces salimos temprano de nuestras casas, por ejemplo, aquí en la universidad, a trabajar y tal, y a lo mejor cuando regresas a tu casa ya no está el sol como en todo su esplendor. Entonces, sí hay que hacer como el hábito en la medida de la posible de tomar el bañito de sol 10, 15 minutos. Eh, y si no, bueno, valorar la suplementación. Digo, sí hay alimentos con vitamina D, pero es más fácil la suplementación o el sol. Otro aspecto a considerar es consumir alimentos ricos en antioxidantes, porque ya vimos que es donde están los polifenoles, pero también incrementar la fibra dietética, por eso lo dejo junto. Y que además esta fibra dietética ayuda a la microbiota intestinal, las frutas y las verduras también. Entonces, bueno, aquí vemos este gran colorido en los vegetales, hay algunas semillas oleaginosas y demás, insisto, como el patrón de dieta mediterránea sigue siendo como el ejemplo en México, el símil que tenemos sería la dieta de la milpa, que es todo lo que crecía las milpas, que había más vegetales y demás. Entonces, es como volver un poco los ojos a basar nuestras dietas en plantas. No quiere decir que tengamos que ser veganos, pero sí cada vez se ve más la necesidad, no solo en términos de salud del planeta, sino también en términos de lo que nuestros cuerpos necesitan. Necesitamos consumir más vegetales, más frutas, más verduras. También hay que consumir suficiente vitamina B12 en esta etapa. Algunos alimentos que la contienen, bueno, son las carnes, el yogur, el salmón, el queso, los champiñones, y a veces es necesario también suplementar esta vitamina. La ingesta adecuada de proteínas, que la habíamos mencionado, y cuando hablamos de proteínas casi siempre pensamos en productos de origen animal, carne, pescado, huevo, que son las proteínas más caras, las de origen animal. Y si pensamos en la economía de las personas, a veces consumir proteínas de origen animal no es tan accesible. Pero también la buena noticia es que existen proteínas de origen vegetal. Por eso en la imagen se ve como unos cuencos que tienen frijoles, semillas, soya, lenteja. Estas proteínas de origen vegetal que están en las leguminosas, combinadas con los cereales, maíz, trigo, etcétera, al combinarse mejoran la calidad de la proteína. Entonces puedes consumir una dieta que te salga más económica, pero que sea de buena calidad, ¿no? Pensando en la economía de las personas. Y que también, bueno, como en temas de la palatabilidad de los alimentos y de la consistencia de los alimentos para que lo puedan consumir de mejor manera. Otro aspecto a considerar es el beber suficiente agua por las razones ya que había mencionado antes de los riesgos de deshidratación en esta etapa. Consumir agua no solo con la comida, sino a lo largo del día, sobre todo porque luego como se sacian muy rápido, si toman mucha agua, les quita el hambre. Entonces, por eso hidratarse a lo largo del día se vuelve importante. Además, algunas de las personas en esta etapa consumen medicamentos. Entonces, también cuando se toma medicamento, pues hay que tomar suficiente agua. Hay casi personas que se la quieren pasar la pastilla con un traguito de agua y no es suficiente. Entonces, bueno, considerar este aspecto. Limitar el consumo de sodio, el de sal que ya habíamos mencionado.
ahí le digo, no son exactamente 3/4 de cucharadita, pero más o menos eso sería el máximo de sodio al día. Y ojo, esto también lo deberíamos estar haciendo todas las personas desde ahorita. Es como ir invirtiendo en nuestra salud, ¿no? Lo que voy haciendo hoy sí repercute en mi mañana. Entonces, empezar a generar estos cambios en la alimentación se vuelven importantes. Otro aspecto es limitar el consumo de alimentos procesados y que son altos en azúcar, muchos productos de repostería, de bollería, pero de pronto encontramos bebidas, ahorita que les decía, por ejemplo, que para la salud de la microbiota intestinal, el kombucha, ¿no? Hay gente que dice, ay, sí, kombucha, pero está tan endulzado que uno ya no sabe luego qué es mejor, que se la tome o no se la tome, ¿no? Por la cantidad de azúcar que lleva. Entonces, bueno, es como ir viendo que luego hay alimentos que no nos imaginamos que tienen azúcar o no tienen azúcar, tienen un sustituto que no genera calorías, pero nos seguimos acostumbrando, nuestro umbral del dulce sigue estando presente, ¿no? A veces estas versiones que no tienen azúcar como tal, que son luego las lights, eh, tienen mayor sabor dulce. Entonces, luego eso hace que cuando comes otro tipo de alimento dices, ay, como que le falta sabor, ¿no? A otro aspecto a considerar es ajustar la consistencia de los alimentos y mejorar también su presentación. O sea, no quiere decir que tengamos que comer papillas o todo hecho puré, pero a lo mejor checar, bueno, como la cocción de los alimentos, el tamaño de los trocitos, mejora la presentación. Habrá quien le guste involucrarse en la preparación de los alimentos. Uno de los tips aquí luego es que la gente que está sola o pues sí, un poco aislada, que se junte con alguien a comer o se junten a preparar alimentos o se vean ciertos días de la semana y coman juntos también, ¿no? Y tener compañía ayuda sin duda alguna. Entonces, ya para ir cerrando, a manera de conclusiones, me gustaría señalar que la alimentación y el estilo de vida que vamos teniendo a lo largo de toda nuestra vida sí influye en la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Digo, esperamos todos llegar ahí y llegar de la mejor manera posible. Por eso creo importante hablar de este tema desde edades más tempranas, ¿no? El estilo de vida que incluye, bueno, la dieta adecuada, el ejercicio y la socialización, que este es otro factor muy importante, favorecen la salud. Para evitar la sarcopenia es necesario el ejercicio de fuerza aunado a la ingesta adecuada de proteínas, y ya vimos que comer proteínas no necesariamente tiene que ser tan caro, también hay alternativas vegetales. Eh, Ahora bien, si puedes comer carne, huevo, leche, está fantástico, ¿no? Y acudir al profesional de la salud para valorar la necesidad de suplementación, que generalmente que puede ser la vitamina D o la B12 o el calcio, y a veces por los medicamentos que llegan a tomar algunas personas también se va a afectar el microbiota intestinal. Entonces, a veces se valora el dar probióticos a las personas, bueno, como para restaurar, sobre todo si vienen de procesos infecciosos y les dieron antibióticos, bueno, los probióticos ayudan a mejorar esta salud intestinal, que ya vimos que a la vez este eje intestino-cerebro. Entonces, bueno, pues la alimentación se vuelve muy, muy importante siempre, pero es una inversión en lo que es como lo que vamos depositando en el banco de nuestra salud futura, ¿no? Y entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Maestra Pilar, mil gracias por estar con nosotros. A mí me fascina el tema de la alimentación y está abierto el espacio para preguntas, observaciones. Si ustedes no hacen preguntas y observaciones, yo tengo miles. Mientras ustedes no colocan la manito o no me interrumpen, de verdad, yo creo que los últimos 5 años hemos tenido la oportunidad de asistir a un grande trabajo por parte de este gobierno y el Estado, incluso con el programa de las cocinas en las escuelas, donde están mamás voluntarias cocinando. Eso da la oportunidad no solo de se preocupar con la nutrición, porque no es solo comer bien, y realmente yo creo que ahí están los resultados. De hecho, esto es tan inicial que aún no alcanzó a todos,
Porque maestra Pilar, yo le voy a decir, mi primer impacto cuando he venido para México, yo llegué a Tijuana. No fue una, no fueron 2 veces. Yo vi mamás a colocar Coca-Cola o refrigerante en un biberón para dar a sus niños de 2, 3 años. Cuando yo entro a una ciudad, y casi conozco todo el México, cuando se entra a una ciudad, una población, mismo chiquita, yo tengo una fábrica de Coca-Cola, porque me dicen que es la fábrica, trabajo, mano de obra, de otra forma las personas no podían comer. Y hemos estado a verificar este proceso de etiquetar, etcétera, pero no hemos estado a enseñar a nuestros jóvenes a comer bien en general en México. ¿Qué podemos hacer sin ser luchar contra la Coca-Cola y etcétera? Esa es una observación o un comentario que me gustaría que podemos hacer. Pues también quería hacer. Ok. Sí. Sí, en eso que comentas por ejemplo, bebés o niños pequeñitos que en lugar de darles agua, pues empiezan a acostumbrar a un líquido dulce, ¿no? Al refresco, que es además muy, muy dulce. Ya les empezamos como a generar como esta predilección por cierto tipo de alimentos, ¿no? De entrada. Y nos tenemos que ir más atrás. Yo les decía que los entornos desde el vientre materno son importantes. La lactancia materna en México ha disminuido de manera importantísima. O sea, somos el peor país de América, ¿no? En términos de lactancia materna. Entonces, dentro de estas iniciativas de qué se puede hacer, aquí, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, en este campus León, está una sala de lactancia para que las mujeres que vengan puedan extraerse su leche o alimentarse a sus bebés. Sí tenemos usuarios en la sala de lactancia, algunas son estudiantes, algunas son trabajadores y ha venido gente de visita, por ejemplo, a un examen recepcional y traen un bebé y hay un espacio donde puedan ir o a extraerse la leche o alimentar al bebé. Somos la primera sala de lactancia que hay en la universidad, tenemos 4 campus, somos como pioneros en esto, pero es como empezar a decir, a ver, estamos dentro de salud, sabemos que las cifras de lactancia están bajas, ¿qué vamos haciendo? ¿No? Otro esfuerzo es, bueno, luego en las escuelas, la educación básica incluyó un contenido, un tema de alimentación, es muy escueto, pero de pronto buscamos la manera de hacer prácticas con las escuelas con estudiantes de nutrición que vayan y les expliquen a los niños hasta opciones de lunch saludable, ¿no? Que llevarte para comer en la escuela. Entonces, sí hay como mucho trabajo por hacer. El etiquetado que mencionas se reformuló a este sistema de octágonos, parecido al que tienen en Chile, y la industria alimentaria puso muchos peros por la reformulación de este etiquetado, ¿no? Hay como muchos intereses. No han estado reformulando la industria alimentaria los alimentos como quisiéramos, ¿no? Para quitarles las etiquetas, esa también es una realidad. Y otra medida que tomó el gobierno fue darle un impuesto a los alimentos altos en azúcar, a las bebidas, a los refrescos. Sí bajó el consumo de refresco, pero no bajó el consumo no bajó el nivel de obesidad en la población. Ese es otro aspecto. Entonces, es que es como todo un estilo de vida. No solo es si tomo o no refresco, es con qué lo estoy sustituyendo, porque luego entonces en lugar de esta marca tomo esta otra, pero sigue siendo la misma historia, ¿no? Y que irónicamente, aunque tenemos una gran producción de vegetales y de frutas en México, el consumo es muy bajo, porque la gente cuando le dices, ¿por qué no las consumes? Dicen, es que son muy caras. Y volteas a ver y dices, ¿caro respecto a qué? ¿No? O sea, te sigue saliendo más caro el refresco que comprarte, bueno, ahorita la naranja está cara, pero o comprar mandarinas y hacer agua de mandarina, o comerte la mandarina y pelarla, ¿sí me explico? O sea, la gente cree que comer saludable es caro, cuando no necesariamente es de esa manera. Ok. Professora Paula, posso fazer 2 perguntinhas? Claro que sí, porque es un tema, claro. Mas a professora depois serve de intermediária porque não sei se percebem o português. Vou fazê-las pequeninas. Eu não sei se às vezes têm alguma estatística ou estudos, esta é a primeira, que tenha alguma ideia da dimensão de populações que afinal não podem, não conseguem ter uma alimentação saudável, que essa é uma questão também que às vezes tenham assim alguma estatística ou alguma ideia de alguns grupos
que não têm ou não conseguem fazer, portanto, uma alimentação, digamos, saudável. E outra observação faço-a por comparação com um país da América Latina que eu soube que tem uma coisa interessante, que é o Brasil, em que nos programas de saúde dos trabalhadores, quer dizer, sabendo nós, como a Maria do Pilar mostrou bem, como a alimentação tem efeitos sobre o psíquico e o físico das pessoas, eu, portanto, tenho conhecimento, por exemplo, que no Brasil há programas de alimentação incorporados nos programas de saúde no trabalho. Por exemplo, nós em Portugal não temos isso, mas eu constatei no Brasil. Quer dizer, programas de alimentação incorporados, o que é normal, na saúde do trabalhador, porque se ele não estiver bem alimentado, obviamente o resultado dele. E eu fico com curiosidade de saber se no México também tem, ou pelo menos algumas organizações ou algumas preocupações nesse sentido, porque eu compreendo que haja especificidades próprias, porque um trabalhador que não for alimentado, como é que ele tem condições, eu compreendo, não é? Para trabalhar, porque isto tem repercussões físicas e mentais. Era um bocadinho essas interrogações, puder responder. Muito obrigada. Maestra Pilar, brevemente, Ayúdame. Sí, es saber en términos, si tienes estadísticas en relación a la población mexicana que no tiene una alimentación saludable o nutricional. En México nos preocupamos más con nutricional. Nutricional, Si sabes, exactamente. una vez que... Sí. Fíjate que ahorita sí como a la mano no la tengo, pero existe una escala de inseguridad alimentaria que se usa en toda Latinoamérica. El asunto es que la escala de inseguridad alimentaria que tiene que ver con el acceso a los alimentos, su disponibilidad, su consumo, es subjetiva. Entonces le preguntan a la gente, por ejemplo, en los últimos 3 meses, ¿alguien de tu familia se fue a dormir con hambre? ¿O alguien dejó de comer para que los niños comieran? Y entonces, sí hay algunos datos de esta encuesta, pero las muestras de la población han sido como muy pequeñitas. Lo que se ha visto en general en la encuesta nacional de salud y nutrición es que hay más obesidad, que también se vincula con mala alimentación, con una alimentación inadecuada por el exceso de alimentos en energía, porque son luego más baratos, más llenadores, más baratos, pero con muchas deficiencias de nutrimentos. Aumentó la anemia, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, seguimos teniendo niños con anemia en México, mucha menos que hace unos años, pero sigue habiendo anemia. Tenemos ya sobrepeso en niños en edad escolar y preescolar, lo cual es muy delicado. Entonces, bueno, hay como estos aspectos, ¿no? Y cada vez más personas con diabetes, que se da también, que es diabetes tipo 2 y tiene que ver con la alimentación y el estilo de vida. Entonces, va un poco por ahí el escenario. Pues la otra cuestión es muy pertinente una vez que la prevención, la psicoeducación se hace en la infancia, en la escuela primaria, pero también lo podríamos hacer en los trabajadores. Entonces, doctora Conceição nos dice que en Brasil tuve oportunidad de ver a nivel de salud en el trabajo, como se dice, referencias al estilo de alimentación de los trabajadores. Una vez no están nutridos, no tienen capacidad para trabajar. Y si acá en México ya estamos haciendo algo de ese tipo. Me acordé de la norma 035, pero tú sabes, maestra Pilar. Bueno, sí hay algunos avances. Aquí, por ejemplo, en León, donde está este plantel, este campus de la universidad, hay mucha industria de cuero calzado. Y entonces, algo que se hace es que las empresas contratan servicios de alimentos para que les preparen alimentos a los trabajadores a un menor precio. El asunto es que no necesariamente contratan a nutriólogos, contratan a quien les dé el servicio. Y entonces luego es un tema de quiero que coman, pero que me cueste poco, aunque el trabajador pone una parte del costo. Entonces no necesariamente la alimentación que reciben es como la óptima. Hay iniciativas, hay algunas empresas en el país
que están teniendo programas de prevención. A mí hace algunos años me tocó participar con el ISEC para sus trabajadores. Tenían un médico, estaba la nutrióloga y había un activador físico. Y entonces iban a ver cómo estaban. Trabajaba también con la cafetería, había una cafetería para diseñar alimentos más saludables, pero había mucha resistencia de la gente. La gente decía que ellos querían comer lo que en México decimos garnachas, ¿no? Son alimentos fritos, empanizados. Entonces, aunque desde el servicio de alimentos luego les quieres dar mejores opciones, suele haber rechazo. Entonces, una de las sugerencias es que les presenten los alimentos en el servicio de alimentos, que los vean y que entre las opciones empiece a haber alimentos saludables y poco a poco los irán incorporando porque se acostumbran a verlos. Y esto se hizo un esfuerzo con niños. En el sexenio pasado había un programa de educación pública que eran las escuelas de tiempo completo y entonces los niños comían en la escuela. Y tuve la oportunidad de estar en una de estas escuelas y les daban en el tiempo de comida vegetales. Y muchos niños fue la primera vez que comían verduras. Entonces, son esfuerzos para irnos como sensibilizando e incluyendo los vegetales en nuestra dieta. Estamos en el tiempo. La nutrición es algo súper interesante en México. Por ejemplo, solo para añadir esta información, que los portugueses no saben qué es una hoja de nopal. Nopal es un cactus. La hoja de nopal es tierna y se puede, jugo, es muy nutritiva, jugo, comer cocido con tomatito, o sea, hay vegetales. México tiene un grande padrón también de leguminosas que son muy proteicas, pero el mexicano en general hace unos años adoptó una forma de comida norteamericana. Entonces sí, ha venido la obesidad y todas esas cosas. Tengo más 2 comentarios aquí que merecen respuesta. A ver cómo lo hacemos. Maestra Pilar, ¿qué técnica se puede utilizar cuando el adulto mayor no quiere comer debido a que se encuentra en estado depresivo y hay falta de apetito para evitar complicaciones de salud? Una opción puede ser ver qué le gusta comer y empezar por lo que se le antoje. Y la otra es la cantidad de alimento. Cuando no tenemos mucha hambre y vemos mucho volumen de alimento, se nos quita el hambre. Entonces, a lo mejor ofrecer poca cantidad y empezar desde lo que quiera comer, ¿no? Poco a poquito, sin forzar. Sí, otra táctica ahí que el doctor Charles aprendió es hacer caritas con la comida también, hacer dibujos con la comida, por veces funciona, los motiva. Y José Luis, en cuanto a los aspectos socioculturales agregados, y ese es el problema de la comida de Estados Unidos, comida basura, ¿cómo se podría intervenir y apoyar a la población de adultos mayores? Creo que de entrada, viéndolos como un grupo al que hay que darles orientación, porque no los tenemos tan visibles. Ahorita un grupo de alumnos está participando en un centro gerontológico aquí en la ciudad y sí nos abrieron la puerta, pero nos dan un horario en que la gente no tiene ganas de oírte, ¿no? Entonces eso se vuelve complicado. Creo que en la medida en que vayamos sensibilizando a la población y empezar desde etapas más tempranas, eso podría ser importante. Y la otra es abriendo espacios para los adultos mayores y que veamos que siguen siendo muy capaces, tienen mucho que comunicar, mucho que compartir. Y yo creo que en la medida en que los tengamos más visibles, porque luchamos con esta cultura de no verte viejo, ¿no? De, ay, tengo una arruga, me pongo botox, ay, ¿no? Estas cosas. O sea, hay que visibilizar que vivimos más y necesitamos cuidarnos desde edades muy tempranas. Solo robando aquí un minuto a la otra ponencia, que ya vamos a ser 5 minutos. Maestra Pilar, usted nos habla de la dieta mediterránea como ejemplo. Es verdad, una de las mejores dietas. Pero de aquello que usted conoce de la dieta tradicional mexicana, la flor de calabaza, todas esas cositas que se puede comer con una tortilla hecha desde la tradición, no la tortilla procesada que infelizmente tenemos en este momento, eso no es una buena dieta. ¿Los adultos mayores podían aportar este conocimiento o no?
Sí, sí, que eso es la dieta de la milpa justamente, es todo esto que tiene que ver con la alimentación tradicional, sin la fritura, Ahí que es está, más asado, más guisado, con más vegetales. Sí. pues sí, pues sí. Tema interesante, aquí nos quedamos mucho tiempo. Muchas gracias, maestra Pilar, por el tiempo que Gracias. nos ha dedicado. Una vez más, siempre con un excelente trabajo ahí en la universidad y le agradezco mucho.